1994 el tejano Steven Jackson, desarrollador de juegos de mesa, lanzó a la venta unos de los juegos de carta más controvertidos de la historia y que le costó 4 años desarrollar. El juego, que se llamó Juego Illuminatis del Nuevo Orden Mundial, consta de más de 500 cartas constituida por una imagen que representa unos de los movimientos claves para el establecimiento del orden internacional. Debajo de cada imagen está descrita las reglas de uso para esa carta, y también un aspecto clave de ese movimiento de los Illuminatis. Más abajo, se describe el poder de cada una de las cartas que tiene dentro de su juego y su habilidad. Steven Jackson fundó su compañía llamada como su nombre en 1980. Y estas cartas no fueron el único juego que hace referencia a la sociedad de Illuminatis. Su primer juego con esta temática fue lanzado en 1982, llamado Illuminati, y fue inspirado en las llamadas novelas que fueron escritas. En el año 1990, el FBI confinó todos los equipos y documentos de este personaje debido a que uno de sus empleados era hacker y había exhibido documentos secretos del Pentágono y algunos otros del gobierno de Estados Unidos, y fue el que le proporcionó la mayor parte de la información necesaria para este juego. Al principio este juego de cartas tuvo un cierto éxito, pero no resultó tan impactante, sino fue en los años siguientes cuando llamó la atención de muchos. Pues lo que las cartas mostraban se estaba cumpliendo tal cual lo describía. Algunos de los mejores ejemplos de coincidencias muy impresionantes de este juego con la realidad se dan citadas acá en el video. Recordando el pasado 1 de octubre del 2017 ocurrió una de las peores tragedias de la historia de Estados Unidos. Se cobró la vida de 58 personas y dejó más de 500 heridos. El ataque ocurrió durante el concierto del cantante de música country Jason Aldean. Esta es una de las cartas del juego Illuminatis. A simple vista parece no tener relación real con lo ocurrido con Las Vegas, sin embargo si se analiza más en detalle resulta ser más específica, pues si observa el escenario de Las Vegas y el as de las cartas, pues el juego el as tiene un valor de 10, mientras que el as puede tener un valor de 1, o un valor de 11, si aplicamos la típica numerología con que los Illuminatis actúan en casi todos los eventos importantes en la historia, comenzamos a darnos de cuenta de que esto es mucho más que una simple coincidencia. Pero no solo en la fecha importante, sino el 11 por sí mismo es un número favorito de las sociedades secretas y aparecen en las fechas de las mayorías de los atentados terroristas y ataques civiles más importantes de la historia en el mundo. Es un número cabalístico. Otros de los números que más utilizan las sociedades secretas en estos eventos son el 13, el 22, el 23 y el 33. Coincidentemente la J, la A, son las iniciales del cantante en el cual ocurrió esta tragedia. Este es el tatuaje que el cantante tiene en su brazo izquierdo, y que fue publicado hace poco en su cuenta en unas de las redes sociales. Otras de las cartas que ha llamado mucho la atención, y que ha sido comparada con diferentes eventos, es la denominada Desastres Combinados. Mucha gente ha comparado al escenario de esta carta con escenarios ubicados en Londres o Rusia, sin embargo parece tener un significado distinto. En ella se observa a la gente corriendo para huir lo que parece ser una especie de explosión o ataque a primera instancia. Sin embargo la carta no habla específicamente de terrorismo, sino de desastres. El texto dice lo siguiente: jugando con esta carta podrás juntar 2 desastres en el mismo objetivo, debes jugar 2 de las cartas de desastres también. En la imagen se aprecia un monumento que se encuentra ubicado en Tokio. Si analizamos bien nos daremos de cuenta de que una vez más la numerología se ve involucrada. El 11 de marzo del 2011, ocurrió un terremoto de más de 8 grados de la escala de Richter en las islas de la región de Sendai de Fukushima en Japón. A su vez este terremoto, que sería la primera catástrofe, causó una segunda catástrofe, el tsunami más devastador de aquella nación. Aún más coincidentemente, el primero de los 2 desastres, es decir el terremoto, se registró a las 2 de la tarde con 46 minutos, hora que parece estar indicada en el reloj de esta carta. En la siguiente carta llamada Accidente Nuclear, la descripción de la regla para usar esta carta dice: Desastre. Este es una carta que para instantáneo para destruir cualquier lugar. Si el ataque ocurre en el lugar es devastado, las empresas de energía nuclear pierden su capacidad. Cuando esta carta es jugada en cualquier lugar,
No solo se trata de devastar un área del planeta y reducir la población con mayor muertes, sino que también se trata de acabar con las compañías, que son las estrategias para ellos. El desastre nuclear de Fukushima tras el tsunami del 2011 en Japón está por cobrar millones de vidas en las próximas décadas en Latinoamérica. Hay que recordar que los gobiernos ya tienen luz verde para disminuir la población mundial más de un 70%, pues el nuevo orden mundial debe estar establecido en el año 2050 y no puede funcionar con más de 7.000 millones de habitantes como lo es ahora. En esta otra carta llamada Historieta Cómicas, vemos a alguien que representa a la autoridad leyendo a una historieta imaginándose a sí mismo como un héroe, pero lo más importante es lo que dice en la descripción de la imagen. Dice textualmente: si las historietas atacan a un grupo de raros, para controlarlo unidos al ataque, el enemigo no pondrá ninguna resistencia al ataque. Obviamente se refiere a la población que será sometida por la policía del nuevo orden mundial. Mientras que las personas seguimos distraídos con los medios de entretenimiento, viendo películas, escuchando música plagada de simbolismo satánico, pues la élite sigue preparando todo para el nuevo orden mundial. En esta carta se ejemplifica cómo los soldados y oficiales se les lavan el cerebro para hacerles creer que luchar contra un pueblo que lucha por la libertad es un acto de patriotismo, cuando en realidad lo único que haces es proteger a la élite. Pues esos policías servirá a la élite y los protegerá a ellos evitando que el pueblo se rebele en contra de ese orden. En esta otra carta llamada Teorista de la conspiración, se muestra uno de los movimientos claves de los Illuminatis, y que financian algunos teóricos de la conspiración que promueven teorías sin sentidos, dañando la imagen de los que dicen la verdad. Así, desconfiando de todas las teorías, quitándole credibilidad a la verdad, es un movimiento de manipulación en que los Illuminatis han trabajado mucho tiempo en estos últimos 30 años. Otra carta es la que tiene por título la palabra epidemia, aparece la palabra cuarentena, y dice que es un desastre que no requiere ninguna acción, es decir que las epidemias en realidad es querer mantener a la población en el pánico y el miedo, dos de los elementos claros de la élite utiliza para tenernos sumisos y con mucho pánico, así aceptando cualquier cosa que los gobiernos proponen como una solución. Por otra parte, las grandes empresas farmacéuticas, que en su mayoría están en control de las familias Illuminatis, hacen su agosto cada vez que estas epidemias surgen. En esta otra carta llamada Fluorizadores Diabólicos, se muestran un hombre, vertiendo contenido químico, al pie de la carta aparece las palabras secretos, ciencia y comunista, al fondo se observa lo que parece ser la palabra agua, y el número 23, un número que aparece muy frecuentemente en estas cartas. Durante los últimos años, ha salido a la luz información relevante con respecto a la presencia del flúor en el agua de muchas partes del mundo. Ha sido bien sabido científicamente que el flúor causa daños en el sistema nervioso central, con daños irreversibles. Al ser consumida por seres humanos, es cuando causa mucho daño, disminuyendo la vida promedio del ser humano. En esta otra carta llamada Activista Hayes, simplifica unos de los movimientos movidos por las élites. Este movimiento promueve la separación ideológica de la sociedad y causar más conflicto. Otra función es de promover como una característica de moda en la cual es de orgullo en las personas, promoviendo la intersexualidad de los niños, desde etapas muy tempranas de edad. En realidad estas personas están siendo manipulados para cumplir la agenda del nuevo orden mundial. A continuación, una carta muy escalofriante y rara, llamada Suero de la Inmortalidad, y en ella se observa lo que parece ser muestras de sangre y otras sustancias. Y en la descripción de la carta dice textualmente: por cierto, si te unes a nuestra organización, serás eterno para siempre. ¿Estás interesado? Uno de los rumores, aparte de sacrificios de persona, especialmente de los niños, es el rumor de que toman sangre y comen carne humana, porque creen que esto le da más fuerza y vitalidad, y los hacen de cierta manera inmortales.
El canibalismo ha sido una de las ideas promovidas por ellos ligada a personalidades políticas, especialmente del Reino Unido, y de Estados Unidos, donde existe técnicas llamadas supuestamente artística, promovida por Marina Abramovich, que se hace llamar artista, promotora del satanismo. Entre los artistas, en esta otra carta llamada Corredores, se observa una mujer atleta escuchando música, corriendo, y en la descripción dice: nadie sospecha nunca de un corredor inofensivo. ¿Será acaso? Se refiere al ataque del maratón de Boston ocurrido el 15 de abril del 2013. El valor que tiene la carta es de 1 en poder, y 2 en resistencia. Sumado estos dos números dan el número 3, que corresponde a la cantidad de muerto que hubo en aquel ataque. Otra carta denominada La cápsula es vegetable, pues el título y la imagen muestra uno de los más grandes engaños de las industrias alimenticia, pues tan solo 10 a 15% de todo el contenido de este producto es tomate, el resto está constituido por agua, una cantidad de azúcar y sodio, especies, y así se le da un blindaje total protegiendo a la élite. Una vez más se observa el número 23 en la imagen y lo que parece ser la palabra variable, la analogía del gobierno. La cápsula representa el hecho de que vivimos en una mentira, en una farsa. Esta otra carta es la que más ha llamado la atención, sobre todo en este último año. Es de un hombre muy parecido a Donald Trump. En la carta dice textualmente: en cualquier momento, en cualquier lugar nuestros francotiradores pueden abatirte, que tenga buen día. Y aún más escalofriante, resulta el título de esa carta, que se traduce suficiente es suficiente. Este es uno de los lemas que dice Donald Trump durante lo siguiente: juega esta carta en cualquier momento, excepto durante un ataque, lígala a una personalidad que tú controles. Esa persona será reconocida como el Mesías por millones de personas en el mundo, es decir, el falso profeta, queriendo promover la religión del satanismo. Si quieren saber más sobre el conocimiento y la verdad oculta, suscríbanse a este canal, y comparta esta valiosa información. Y por último, mi intención no es generar ningún tipo de miedo, sino darle una información valiosa que pocos se atreven a saber.